Reddit pregunta, ¿qué es algo que has presenciado y que aún no puedes explicar? Tuvimos un incendio en la casa que provocó daños importantes por humo y agua. Habíamos estado en un apartamento durante unos 6 meses mientras se reparaba la casa. Fui a la casa para cortar el césped y entré para ver cómo iban las cosas. Encontré 2 cajas en el comedor que tenían fotos de la boda, fotos de los niños cuando eran bebés, el reloj de bolsillo de mi bisabuelo, etc. Estos elementos habían estado por toda la casa y habrían tenido que ser recogidos. Consulté con el contratista y no sabían cómo habían llegado allí estos elementos. Consulté con la empresa que había limpiado los escombros antes de que comenzara el contratista y me dijeron que tampoco sabían de dónde venían las cajas. Una noche, mi marido y yo decidimos ir a un buen restaurante del centro comercial. Nos lo pasamos genial, pero cuando volvíamos a casa casi nos atropelló un coche. Estuvo tan cerca de atropellarnos que después ambos nos quedamos conmocionados. Al día siguiente, estábamos hablando con unos amigos sobre el restaurante. Mi marido y yo somos nuevos en la ciudad, mientras que nuestros amigos han vivido aquí toda su vida. Cuando mencionamos el restaurante, nuestros amigos nos miraron desconcertados. Nos dijeron que el restaurante que describimos nunca ha estado en el centro comercial, sino que solo ha estado en el centro, a unos 20 minutos de distancia. Curiosos, volvimos al centro comercial al día siguiente, pero no pudimos encontrar el restaurante por ningún lado. Investigamos un poco y descubrimos que el restaurante solo ha tenido una ubicación, y siempre ha estado en el centro, nunca en ningún otro lugar. Cada vez que pienso en esa noche, tengo una sensación extraña y sobrenatural y tengo que parar. Estaba conduciendo por la autopista de regreso a casa del trabajo alrededor de las 11 de la noche, normalmente un viaje de 30 minutos como máximo, cuando de repente hubo una luz blanca brillando por todas partes. Durante unos 10 segundos. No podía entender de dónde venía la luz. Disminuí un poco la velocidad porque era lo suficientemente brillante como para lastimarme los ojos, pero no lo suficientemente brillante como para cegarme. No pasó nada más extraño en el momento en que se fue la luz y seguí conduciendo con seguridad a casa. Cuando llegué a casa eran las 2 a.m. Perdí más de 2 horas de tiempo. No hay explicación de lo que pasó y lo único extraño además del tiempo perdido fue un destello de luz durante unos segundos. Una vez, cuando éramos niños, mi hermano y yo estábamos en un parque infantil local con nuestras 2 amigas, que son hermanas. Este parque infantil era básicamente uno de esos gigantescos laterales de metal abiertos, y luego un pastizal y algunas cosas cercadas con paredes de ladrillo con flores y arbustos en la parte superior, probablemente para mantener a los niños a salvo de los autos que pasaban o lo que fuera. De todos modos, íbamos casi todos los días porque nuestros amigos vivían cerca. Y una vez estuvimos allí y todos estábamos de pie en la cima de la colina cubierta de hierba, esperando nuestro turno para bajar por el tobogán o jugar a los Power Rangers o algo así. Y juro por Dios que se oía un sonido metálico y justo en el fondo había una cosa redonda que flotaba desde el cielo. Era como una pelota luminosa, parecía del tamaño de una pelota de tenis, tal vez un poco más pequeña. Aterrizó en uno de los macizos de flores de los cerramientos de pared elevados. Todos nos miramos y corrimos pendiente abajo para investigar, nunca la encontramos. Hasta el día de hoy, todos lo recordamos vívidamente. Una de las hermanas es muy escéptica con todo y cuando lo mencionamos recientemente, incluso dijo, vaya, pensé que lo había soñado. Un gusano cayó del techo. No había ningún lugar que pudiera haber venido que tuviera sentido, ni respiraderos ni agujeros ni nada parecido. Lo único que había cerca era mi ventana, pero estaba bien sellada y nunca antes habían entrado insectos. Estaba sentado en mi cama, vi que algo caía y escuché un ruido, miré hacia un lado y había un gusano en el piso. Había un tipo en nuestro lugar de trabajo que era conocido por ser torpe y tener algún tipo de accidente al menos una vez al mes. Estábamos empezando la jornada laboral y lo veo caminando por el pasillo del almacén, lo veo, le hago un gesto con la mano y le digo hola. Todavía está a unos 15 metros de mí. Una caja se cayó del estante y le golpeó en la cabeza. No había ni una brisa, nadie estaba trabajando. El piso era de cemento. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba bien, la caja era de cartón y no pesaba. Solo las probabilidades de que le pasara a él entre todas las personas eran mínimas. Extraño suceso,
El 6 de abril de 2019 estaba en mi habitación a punto de empezar a filmar mi stop motion y estaba viendo un video sobre consejos de iluminación en la computadora. Cuando terminó el video, puse mi computadora en la cama para dejar que se cargara, después de cerrar la pestaña. Pero dejé un auricular puesto mientras iba a configurar la cámara, y en un par de segundos hubo una voz con acento irlandés que decía, ¿alguna vez tienes la sensación de que hay algo en la habitación contigo? Me levanté y corrí hacia la computadora, pero se estaba apagando. Sabiendo que no estaba muerta, comencé a asustarme un poco. Luego escuché ruidos de arrastrarse a mi derecha, pero lo único que había era la pared. Entonces bajé corriendo las escaleras y no planeo volver a subir por un tiempo. Esto está fuera de las notas en mi teléfono. Recuerdo vagamente que esto sucedió, pero sé que nunca descubrí la causa de lo que sucedió. Lo más tétrico es que vivo solo. Cuando tenía 10 años, mis amigos y yo, éramos 5 en total, vimos una noche un ovni. Apareció en el horizonte y permaneció suspendido en el aire durante unos 15 o 20 segundos antes de desaparecer. Nos quedamos sorprendidos y un poco asustados. Ninguno de nosotros podía creer lo que veíamos y, hasta el día de hoy, no puedo explicarlo. Una advertencia, era la noche de Halloween, lo que, por supuesto, da pie a bromas. Pero era 1981, por lo que la tecnología para llevar a cabo una broma tan elaborada era escasa. Estaba en la cabaña de mis amigos en medio de la nada y me desperté alrededor de las 4 a.m. y algo dentro de mí me dijo que simplemente manejara a casa. Tomé mis cosas y me fui. Esto era un bosque sin luces ni pavimento, entonces estaba conduciendo y vi una luz en los árboles. Pasé por allí y algo me dijo que me detuviera. Así que lo hice. Salí de mi auto y había un auto encajado a unos 30 pies en el bosque casi vertical con la luz del techo encendida. Se había estrellado. Fui al auto y había una chica encajada entre el parabrisas y el tablero sangrando profusamente, ahora sé a qué huele la sangre. Salí del auto y agarré mi teléfono sin señal, no sabía o tal vez no funcionó entonces que el 911 siempre estaría disponible incluso sin señal. Entonces entro en pánico por un segundo. ¿La ayudo o conduzco hasta que me llegue el servicio? Conduzco hasta que me llegue el servicio. Le digo al 911 aproximadamente dónde estoy y que es una carretera sin marcar. El operador del 911 me dice que regrese, encienda las luces delanteras e intente aplicar presión sobre lo que sea que vea que está sangrando. Así que hago exactamente eso. El primer equipo de respuesta llega después de unos minutos. Sinceramente, no sé qué fue lo que me despertó y me dijo que debía conducir durante 4 horas a las 4 de la mañana. No sé por qué sentí la necesidad de detenerme e investigar una pequeña luz en el bosque. Solía trabajar en una joyería muy conocida. Si no había clientes, teníamos que hacernos los ocupados sacando brillo a las vitrinas. Solíamos llamar a la tienda la pecera porque toda la tienda, excepto la pared del fondo, era una ventana que daba al centro comercial interior de la ciudad. Creo que un centro comercial si eres estadounidense. Algunas de las vitrinas estaban justo delante de una de las ventanas. Un día estaba puliendo una de esas vitrinas y vi un NPC de verdad. Sé que la gente bromea y dice que los ve cuando alguien se detiene al azar en medio de una calle, pero lo digo en serio. Había 2 hombres, uno estaba inmóvil como una estatua, sin hablar, sin expresión alguna en su rostro, y el otro le estaba hablando. Realmente no sé cómo describirlo, pero la forma en que movía los brazos parecía la de un sim. Los agitaba de un lado a otro, pero casi como un robot, y repetía el mismo movimiento una y otra vez. Fue realmente extraño y me asustó. Lo miré durante unos 10 minutos antes de que un cliente me interrumpiera. Es muy difícil explicar qué vi exactamente porque no creo que la gente pueda imaginarlo cuando lo explico. Pero para mí era como si fuera un personaje de un juego que miraba a un NPC desde la distancia. Fue demasiado extraño. El padrastro de un amigo tenía un meteorito. Parecía una roca cualquiera, de unos 38 centímetros de diámetro, excepto que 2 de nosotros, chicos de 18 años, no podíamos levantarlo ni moverlo. No tengo idea de cuánto pesaba, pero era absolutamente increíble. En la primera casa que tuve, mi cuenco favorito desaparecía de la parte superior del frigorífico y reaparecía unos días después en otra habitación, a pesar de haber destrozado toda la casa buscándolo. Yo vivía sola. En una casa en la que vivía solo,
cambié las cerraduras al mudarme, llegué a casa del trabajo y descubrí una mantis religiosa verde viva en un frasco sobre la mesa del comedor. El frasco tenía una tapa de metal atornillada y no tenía orificios para el aire. Esto fue aproximadamente a los 4 meses de vivir allí. Revisé las ventanas y sí, todas estaban cerradas. El cerrojo de la puerta trasera estaba cerrado y tuve que abrirlo para entrar. Solté el insecto al otro lado de la calle, pero sigue siendo lo más extraño de lo que no tengo ninguna referencia. Una vez encontré 3 cerillas quemadas en la encimera de mi cocina. Vivía sola y nunca había encendido una cerilla en mi vida ni tenía cerillas. Hice un viaje por carretera con un conocido que era un compañero de trabajo, que fue muy amable al llevarme a ver a una chica con la que estaba saliendo a distancia. Cuando regresamos a casa, desapareció. Hasta el día de hoy, 23 años después, nunca más he vuelto a saber de él y no tengo idea de qué le pasó y nunca lo he visto en las redes sociales. No teníamos amigos en común. Un amigo y yo vimos una ardilla albina teletransportarse. Simplemente desapareció como si hubiera saltado a un portal. Teníamos unos 19 años. Estábamos completamente sobrios en todos los sentidos. Eran las 4 a.m., ambos lo vimos y nos quedamos en silencio, y luego él dijo: ¿viste eso? No creo necesariamente en esas cosas y no lo creía en ese momento, pero no tengo explicación para lo que ambos vimos allí. Estaba explorando una fábrica abandonada que estaba programada para ser demolida y cuando entré al área de oficinas, el cajón del medio de un archivador se abrió lentamente.